Hace 29.000 años se cavó el primer horno en la tierra, apenas un hoyo en el suelo capaz de convertir la comida cruda en algo extraordinario. Sin ladrillos, sin metal, solo fuego y tierra, dando forma a la primera comida de la historia. Solemos pensar que lo más nuevo es mejor. Pero mucho antes de las estufas modernas y los microondas, los cocineros antiguos dominaban la física y la química de maneras que todavía nos cuesta igualar. Con nada más que barro, piedra, sal y ceniza, controlaban el calor, la humedad y el sabor a un nivel que hoy parece casi mágico. En Stellar Eureka en español, destapamos 10 de estas técnicas ingeniosas, métodos tan avanzados que la ciencia moderna todavía va a la zaga y espera a ver el truco del desierto que fríe la comida sin una gota de aceite, la bomba de sabor romana que llegó a valer más que el perfume, y el método que cocina la carne de adentro hacia afuera con piedras al rojo vivo. Estos secretos olvidados quizás cambien para siempre tu manera de pensar la cocina. Nuestro viaje empieza con una de las tradiciones culinarias más antiguas de la humanidad: cocinar en barro. Mucho antes de que se forjara la primera olla de metal, culturas de China a la antigua Roma aprovechaban el poder del barro cocido. En China, vasijas como el shawo u olla de arena llevan más de 4.000 años siendo esenciales para crear sabores profundos y complejos. El proceso parece simple. Una olla sin esmaltar se remoja en agua, que absorbe como una esponja. Al calentarse, empieza una transformación notable. El secreto está en la porosidad de la olla. A diferencia del metal impenetrable, el barro respira. A medida que se calienta, el agua absorbida se vuelve vapor, que circula suave y parejo y crea un ambiente húmedo que sella los jugos naturales. Pero el ingenio de la olla va más allá. El barro es alcalino por naturaleza, y eso neutraliza la acidez de ingredientes como el tomate, que así saben más dulces. Esta cocción suave también conserva los nutrientes. La olla irradia calor infrarrojo lejano, una energía menos destructiva que cocina la comida sin destruir las vitaminas delicadas. La cocina moderna está diseñada para ser inerte, pero una olla de barro es un participante activo. Absorbe los sabores de las comidas que se cocinan dentro de ella. Dejamos atrás el vapor suave del barro y pasamos a una técnica impulsada por la energía pura y abrasadora de las brasas. El horneado en cenizas de los aborígenes nos lleva al amanecer mismo de la cocina. Los arqueólogos han hallado restos de fogones con ceniza y fragmentos de hueso que datan de hace unos asombrosos 300.000 años. Durante decenas de miles de años, los aborígenes australianos han usado esta técnica primitiva para hornear un pan conocido como damper, o tortas de ceniza, a partir de granos silvestres. El proceso exige entender bien el fuego. Se deja que una hoguera de madera dura se consuma por completo, dejando una gruesa cama de brasas y ceniza al rojo blanco que puede retener un calor intenso durante horas. Verduras densas, como papas o cebollas, o una masa simple, se colocan directamente entre las brasas y luego se cubren por completo con una capa de ceniza caliente. Así se crea un horno primitivo perfecto. Las brasas dan un calor radiante, seco e intenso desde abajo, mientras la capa de ceniza actúa como un aislante impecable, creando un ambiente de cocción parejo por todos lados, muy parecido al de un horno de convección moderno. El calor intenso carboniza al instante la capa exterior de la comida y forma una cáscara dura y protectora. Esa costra encierra toda la humedad interna, cociendo la comida al vapor por dentro, mientras el exterior se asa. El resultado es un interior increíblemente jugoso, con un sabor ahumado y profundo. Pero este método revela un nivel aún más profundo de sabiduría antigua. La ceniza no es solo un medio para transmitir calor, también puede ser un agente químico. La ceniza de madera dura es alcalina. Durante miles de años, las culturas mesoamericanas remojaron su maíz en una solución de agua y ceniza de madera. Ese proceso, conocido como nixtamalización, rompe la cáscara dura del grano y vuelve biodisponibles para el cuerpo humano nutrientes esenciales como la vitamina B3 y el calcio. Sin ese paso químico, una dieta basada solo en maíz llevaría a graves carencias nutricionales. Esta química antigua convirtió un simple grano en la base de civilizaciones enteras. Otras culturas, en cambio, llevaron la idea de cocinar con la tierra a empresas enormes, capaces de alimentar a comunidades enteras. El horno de tierra es una tecnología presente en culturas de todo el mundo, una señal clave de los antiguos asentamientos humanos, pero pocos lo han perfeccionado tanto como el pueblo maorí de Nueva Zelanda. Su versión, el hang, es un sofisticado motor de vapor subterráneo y una piedra angular de su cultura, traído a las islas por sus ancestros polinesios
hace más de 700 años. Preparar un hangi es un esfuerzo comunitario monumental. Se cava un gran hoyo y se enciende una hoguera enorme para calentar rocas volcánicas durante horas, hasta que brillan al rojo vivo. Se retiran las brasas y se colocan canastas de alambre llenas de comida sobre las piedras ardientes. Después se cubre todo el montículo con sacos húmedos y vegetación verde y se sella el hoyo con tierra, atrapando todo dentro durante varias horas. El hangi es una obra maestra de la termodinámica. Usa 3 formas de transferencia de calor a la vez. Las rocas calientes cocinan la comida por conducción e irradian un calor intenso hacia arriba. Pero sobre todo, el agua de los paños húmedos toca las rocas y se evapora al instante. Eso genera una enorme cantidad de vapor sobrecalentado que queda atrapado por el sello de tierra, circulando por el hoyo y cocinando la comida con un calor húmedo y parejo. Este vapor lento y prolongado es perfecto para descomponer el colágeno duro de la carne en gelatina jugosa, dejándola tan tierna que se deshace en la boca. La escala y el trabajo que exige un hang revelan su verdadero propósito. No es una técnica para una simple cena familiar, es una pieza de tecnología social, pensada para alimentar a toda una comunidad de una sola vez. A diferencia de la fuerza sellada del hang, la siguiente técnica lleva la energía del fuego directamente dentro del recipiente de cocción. ¿Cómo se hierve agua antes de que existiera la cerámica a prueba de fuego? Este fue un reto fundamental para nuestros antepasados, y la solución que idearon es de una sencillez brillante. Conocida como hervido con piedras, esta técnica se usó por toda Norteamérica durante miles de años, con evidencia arqueológica de al menos 4.800 años atrás. Permitía cocinar guisos, extraer grasa nutritiva de los huesos y preparar tés medicinales en recipientes que de otro modo se quemarían, como canastas tejidas impermeables, contenedores de corteza o pieles de animal. El método es una aplicación directa de la física térmica. Piedras lisas y densas, como la cuarcita o el basalto, se calientan en el fuego hasta quedar ardientes. Con palos ahorquillados se sacan de las brasas, se enjuagan rápido para quitarles la ceniza y se dejan caer en el recipiente con agua. La energía almacenada en las rocas pasa al agua con una rapidez explosiva y la lleva a hervir a borbotones casi al instante. A medida que las piedras se enfrían, se cambian por otras calientes, manteniendo el hervor todo el tiempo que haga falta. Este método ofrecía un calor mucho más controlado y suave que cocinar sobre la llama directa. Era perfecto para cocer guisos a fuego lento sin quemarlos, y muy eficaz para extraer grasa y tuétano de huesos triturados, un proceso que liberaba calorías y nutrientes cruciales. De hecho, muchos historiadores de la comida sostienen que fue precisamente así, hirviendo con piedras, como se inventaron las primeras sopas y guisos. Poder cocer líquidos a fuego lento durante largo rato abrió todo un mundo culinario nuevo, imposible de lograr asando sobre el fuego. Tras dominar las piedras como fuente de calor, algunas culturas descubrieron un mineral capaz de formar por sí solo un horno protector. En el Mediterráneo antiguo, la sal era más que un condimento, era un material de construcción para un método de cocción único y espectacular. La receta más antigua que se conoce de cocción en costra de sal proviene de Arquéstrato, un poeta griego que vivió en Sicilia en el siglo IV a.C., y los romanos perfeccionaron la técnica después. Como requería enormes cantidades de sal, solía ser un plato reservado para los ricos. El proceso es puro teatro culinario. Un pescado entero, o un corte de carne, se rellena con aromáticos como hierbas y cítricos. Luego se cubre por completo con una gruesa costra de sal gruesa, a menudo mezclada con clara de huevo o agua para formar una pasta moldeable. Tras hornearse, esa dura coraza de sal se lleva a la mesa y se rompe, liberando una nube de vapor aromático. La ciencia es contraintuitiva, pero brillante. La comida no termina sabiendo demasiado salada. Al contrario, la costra de sal se endurece hasta formar una coraza hermética perfecta que actúa como aislante y protege la comida del calor directo y agresivo del horno. Así se crea un horno en miniatura donde la comida se cocina suave y pareja en su propio calor radiante. La costra también atrapa hasta la última gota de humedad, cociendo la comida al vapor en sus propios jugos y dejándola increíblemente tierna. Entre la piel de la comida y la sal se forma una fina capa de vapor, que deja pasar apenas el vapor salino justo para sazonarla a la perfección. Este método reinventa la sal no solo como condimento, sino como componente estructural, logrando un aislamiento y una retención de humedad que hasta los electrodomésticos modernos batallan por igualar. En lugar de una barrera mineral y dura, nuestra siguiente técnica antigua se apoya en un envoltorio blando y flexible que da la naturaleza.
Mucho antes de que se inventaran el plástico film o el papel aluminio, la naturaleza ya había dado con el envoltorio perfecto para la comida. En las cocinas tropicales y subtropicales del sudeste asiático, la India y América Latina, la hoja de plátano se ha usado durante siglos como una herramienta de cocina versátil y sabrosa. Platos como el pepes indonesio o el amok camboyano dependen de ella. Antes de usarlas, las hojas se calientan un poco sobre la llama, lo que las vuelve flexibles y evita que se rompan. Luego se envuelve bien la comida por dentro, creando un paquete sellado que se puede cocer al vapor, asar o incluso freír. La razón es que el recubrimiento ceroso e impermeable de la hoja crea un sello perfecto, atrapando los jugos naturales de la comida y cociéndola al vapor en su propia humedad, una técnica que los chefs modernos llaman empapillote. La hoja también funciona como barrera protectora, resguardando la comida delicada del calor directo y agresivo de la parrilla, evitando que se queme y permitiendo una cocción suave y pareja. Pero la verdadera magia está en el sabor. Al calentarse, la hoja libera sus aceites naturales y sus compuestos aromáticos, e impregna la comida con una esencia sutil, dulce y herbácea, con toques de humo. El análisis científico del perfil aromático de la hoja revela notas de pepino, ésteres afrutados parecidos al plátano e incluso petricor, ese olor terroso tan característico de la lluvia cayendo sobre tierra seca. La cocción se vuelve una forma de infusión por vapor, en la que el vapor lleva estos aceites esenciales complejos hacia la comida y cambia su sabor por completo. Donde la hoja de plátano ofrece delicadeza, las culturas de montaña recurrieron a algo más resistente, un recipiente de cocina que crecía directo del suelo del bosque. Ahí, la naturaleza daba el recipiente perfecto, muchas veces sin necesidad de darle forma. Durante siglos, distintos pueblos indígenas y las minorías étnicas de China han usado tubos de bambú fresco para cocinar la comida directamente sobre el fuego. El emblemático plato khao lam, arroz glutinoso y leche de coco cocidos al vapor dentro de una caña, es prueba de este método ingenioso. El proceso es un modelo de eficiencia. Se corta una sección de bambú verde y se deja intacto uno de sus nudos naturales para formar un fondo sellado. Se vierten los ingredientes dentro. El extremo abierto se tapa con una hoja de plátano y todo el tubo se coloca sobre brasas calientes, girándolo cada tanto para una cocción pareja. El bambú mismo es parte de la receta, un recipiente que trabaja en perfecta armonía con la física. A medida que el agua de dentro se convierte en vapor, el tubo sellado actúa como una olla a presión natural. Eso eleva el punto de ebullición muy por encima de los 100 grados centígrados, cocinando la comida más rápido y a fondo. Pero, a diferencia del metal inerte, la caña de bambú verde libera su propia humedad al calentarse, impregnando la comida y manteniéndola muy jugosa. Al mismo tiempo, el revestimiento interno del bambú aporta un aroma sutil, dulce y herbáceo imposible de replicar, un sabor nacido del bosque mismo. Mientras el bosque daba bambú, en el desierto el recurso de cocina más abundante no era una planta en absoluto, sino el propio suelo bajo los pies. ¿Cómo se cocina en un lugar donde el aceite es un lujo precioso? En los desiertos del norte de África y en los pueblos y ciudades de Asia, la respuesta es tan abundante como el propio suelo. La arena. Durante siglos, los nómadas beduinos han usado arena caliente como un método de cocción barato, eficaz y totalmente libre de aceite, para todo, desde pan hasta comidas completas. Se enciende un fuego en un hoyo y se deja consumir. Una olla de guiso, o incluso solo masa para pan plano, se entierra directamente en la arena caliente y las brasas, y luego se cubre por completo. La técnica funciona porque la arena es un medio excelente para transmitir el calor. Cada granito se vuelve un punto de contacto que reparte un calor seco e intenso de forma pareja por toda la superficie de la comida, por conducción. Así se crea un ambiente de cocción perfectamente uniforme, sin puntos calientes, que deja que las carnes duras queden tan tiernas que se deshacen y que los guisos ganen una profundidad increíble. Un gran volumen de arena tiene una alta masa térmica, evitando el quemado que puede ocurrir con facilidad en una olla de metal. El siguiente método va un paso más allá. Cocina la comida directamente sobre losas de piedra al rojo vivo. La tradición de asar carne es antigua. Una de las formas más tempranas de la barbacoa coreana, conocida como Maekjeok, se remonta casi 2000 años a la era Goguryeo.
Aunque la barbacoa coreana moderna suele usar rejillas de metal, el principio original consistía en cocinar la carne sobre el fuego, y una variante de esta práctica ancestral es asarla sobre losas de piedra sobrecalentadas. Este método, a veces llamado dolgi o asado en piedra, es una clase magistral de manejo del calor. Usa un material natural para lograr un sellado perfecto. El proceso empieza calentando piedras planas y densas en el fuego hasta que alcanzan una temperatura altísima. Luego se colocan lonjas de carne directamente sobre la piedra caliente para cocinarlas. A diferencia de una parrilla de metal, la piedra ofrece una superficie sólida y continua que sella la carne de forma pareja, sin el riesgo de llamaradas por la grasa que gotea. La alta masa térmica de la piedra hace que retenga el calor mucho tiempo, dando una temperatura de cocción constante difícil de lograr sobre la llama abierta. Ese calor radiante y estable cocina la carne rápido, formando una costra deliciosa y manteniendo el interior muy jugoso. La piedra misma también puede aportar un sutil sabor terroso a la comida. Nuestro último método no se trata de aplicar calor, sino de aprovechar un proceso biológico para crear sabor desde cero. Te presento al garum, la legendaria salsa de pescado fermentada del Imperio Romano. Era el ketchup, la salsa de soya y la salsa inglesa de su época, todo en uno. Un condimento omnipresente que se usaba en casi todos los platos. Nacido con los antiguos griegos, fue industrializado por los romanos, y el garum de más alta calidad alcanzaba precios equivalentes a los de un perfume fino. Su proceso de producción suena escandaloso a oídos modernos. El pescado, con vísceras, sangre y todo, se colocaba en capas con enormes cantidades de sal en grandes tinajas y se dejaba fermentar bajo el ardiente sol mediterráneo durante meses. Pero esto no era pudrición. Era fermentación enzimática controlada. La sal impedía el crecimiento de las bacterias del deterioro, dejando que las enzimas del propio tracto digestivo del pescado hicieran su trabajo. Ese proceso, llamado autólisis, descompone las proteínas del pescado en sus partes componentes, los aminoácidos, sobre todo el glutamato. El líquido ámbar y transparente que resultaba era una solución pura y concentrada de umami, el sabroso quinto sabor. El garum era una bomba de sabor capaz de dar una profundidad increíble, sabrosa y como a carne, a todo lo que tocaba. Este método desafía nuestra propia definición de cocina. Es una forma de alquimia. Transforma partes de pescado de bajo valor en un ingrediente estable y de alto valor mediante el manejo magistral de la biología. Los romanos no cocinaban con calor, cocinaban con tiempo y enzimas, guiando un proceso natural lejos de la putrefacción y hacia la creación de un sabor complejo y delicioso. De las ollas de barro a las piedras al rojo vivo, estas técnicas antiguas abren una ventana a un mundo olvidado de ingenio culinario. Nos muestran el recipiente convertido en condimento, la elegante ingeniería de la transferencia de calor y el poder de cocinar más allá del calor mismo. Estas técnicas no son solo curiosidades históricas, son clases magistrales de física, química y sostenibilidad. La prueba de que nuestros antepasados sabían cómo convertir ingredientes simples en comidas extraordinarias. ¿Cuál de estos métodos antiguos te voló más la cabeza? ¿Te atreverías a cocinar con piedras calientes o a enterrar tu cena en ceniza? Cuéntanoslo en los comentarios. Aquí Stellar Eureka en español. Nos despedimos.